Miami. Solo pronunciar su nombre evoca imágenes de playas infinitas, palmeras meciéndose bajo el sol eterno y el glamour de South Beach. Pensamos en los Ferraris que cruzan Ocean Drive, en el Art Deco pintado en tonos pastel, en las noches de fiesta que nunca terminan y en ese bronceado perfecto que todos buscan. Miami es el sueño americano en su máxima expresión, el lugar donde los inmigrantes llegan con una maleta y construyen imperios, donde el español y el inglés bailan juntos al ritmo de la salsa y el reggaetón. Es la puerta de entrada a América Latina, la capital no oficial del Caribe, el playground de las celebridades y el refugio dorado de los millonarios. Pero detrás de las fachadas color flamingo y los yates de $1 millón existe otro Miami. Un Miami que huele a desesperación en lugar de a protector solar, donde el calor tropical se vuelve sofocante para quienes duermen en las calles. A solo unas cuadras de los hoteles de 5 estrellas, bajo los puentes de la I-95 y en los callejones olvidados de Overtown, una epidemia silenciosa está devorando el alma de la ciudad. El fentanilo, ese asesino invisible 50 veces más potente que la heroína, ha convertido el paraíso en un purgatorio para miles de personas. Esta es la historia de dos Miamis que coexisten sin tocarse, separados por más que dinero, por la indiferencia. Mientras los turistas brindan con mojitos a $20 en los rooftops de Brickell, abajo, en las sombras de esos mismos rascacielos, seres humanos luchan contra un demonio químico que los está convirtiendo en fantasmas de sí mismos. Es una ciudad donde el contraste entre la opulencia y la miseria es tan brutal que parece sacado de una distopía. Donde las mismas calles que aparecen en los videos musicales esconden una tragedia que nadie quiere filmar. Prepárate para conocer el lado de Miami que Instagram nunca te mostrará, donde el sueño americano no solo se ha roto, sino que se está ahogando en su propia sangre. Donde las palmeras dan sombra a jeringas usadas y donde el paraíso tropical se ha convertido en el infierno personal de miles de almas perdidas. Antes de sumergirnos en esta realidad, si crees que las historias necesitan ser contadas sin filtros, únete a nuestra comunidad. Suscríbete, activa la campanita y acompáñanos en este viaje a las profundidades de Miami. Para entender cómo Miami llegó a este punto de quiebre, necesitamos viajar al pasado. A los días en que esta ciudad era poco más que un pantano infestado de mosquitos. Miami es una ciudad joven, casi un bebé comparada con otras metrópolis americanas. Fue incorporada oficialmente en 1896 con apenas 444 habitantes. Julia Tuttle, la única mujer fundadora de una ciudad importante en Estados Unidos, convenció al magnate ferroviario Henry Flagler de extender su línea hasta este rincón perdido de Florida, prometiéndole un paraíso subtropical donde los cítricos crecían mientras el resto del país se congelaba. La leyenda cuenta que le envió flores de naranjo en pleno invierno para probar su punto. Flagler mordió el anzuelo y el destino de Miami quedó sellado. Lo que siguió fue una transformación casi milagrosa. Los pantanos fueron drenados con un sistema de canales que aún hoy mantiene a la ciudad seca. Los manglares talados y sobre ese terreno conquistado a la naturaleza se levantó una ciudad que parecía diseñada por los dioses del hedonismo. En los años 20, Miami Beach emergió como el playground de los ricos del norte que huían del invierno. El boom inmobiliario fue tan intenso que los lotes se vendían y revendían varias veces al día. La especulación alcanzó niveles delirantes. Personas compraban propiedades que solo existían en planos, a veces ni siquiera eso. Carl Fisher, el visionario que transformó Miami Beach de una isla de manglares en un paraíso Art Deco, importó arena blanca de las Bahamas, plantó miles de palmeras cocoteras y construyó hoteles que parecían pasteles de cumpleaños gigantes. El Flamingo, el Fontainebleau, el Eden Rock. Cada hotel era una declaración de opulencia descarada, una fantasía arquitectónica hecha realidad. Pero el verdadero carácter de Miami se forjó con las olas de inmigración que la transformaron de un resort anglosajón en la metrópolis multicultural que conocemos. Primero llegaron los judíos del noreste en los años 30 y 40, huyendo del antisemitismo y buscando su propio pedazo de paraíso.
Construyeron sinagogas, Art Deco y delicatessens en South Beach, creando lo que se conoció como la Riviera Judía. Los hoteles tenían carteles que decían "No dogs, no blacks, no Jews", pero ellos construyeron sus propios hoteles, sus propios clubes, su propio mundo. South Beach se llenó de ancianos judíos sentados en sillas de playa, hablando yiddish mientras el sol tropical doraba sus pieles pálidas del Bronx. Luego, en 1959, todo cambió. La Revolución cubana envió la primera oleada masiva de exiliados cubanos a Miami. No eran los inmigrantes pobres típicos, muchos eran la crema innata de la sociedad cubana, profesionales, empresarios, doctores, arquitectos, intelectuales. Trajeron consigo no solo sus sueños rotos, sino también su determinación férrea de reconstruir lo perdido. Llegaron pensando que sería temporal, que Castro caería en meses. Las maletas permanecieron sin deshacer durante años, esperando el regreso que nunca llegaría. La pequeña Habana nació de esa nostalgia y esa rabia. En la calle 8, el aroma del café cubano cortadito se mezclaba con el humo de los tabacos Cohiba, mientras los hombres jugaban dominó en el parque dominó y planeaban invasiones imposibles. Las ventanitas de café se convirtieron en centros de conspiración política y chisme comunitario, pero en lugar de marchitarse en el exilio, florecieron. Transformaron Miami de un resort estacional en una metrópolis internacional. Los cubanos no solo trajeron su cultura, trajeron su ambición desmedida, su ética de trabajo brutal y su negativa absoluta a ser víctimas. Construyeron bancos como el Republic National Bank, empresas de construcción que levantaron medio Miami, cadenas de supermercados como Sedanos. El milagro de Miami no fue solo económico, fue cultural. La ciudad se volvió bilingüe de facto, bicultural, un puente viviente entre dos mundos. El español dejó de ser un idioma de inmigrantes para convertirse en el idioma del poder. Los años 80 marcaron otro punto de inflexión violento y sangriento. Miami se convirtió en la capital no oficial de la cocaína que fluía desde Colombia. Los Cocaine Cowboys, como se les llamó, inundaron la ciudad con dinero sucio y violencia descontrolada. La tasa de homicidios se disparó. En 1981, el Dade County Medical Examiner tuvo que alquilar un camión refrigerado de Burger King para almacenar los cadáveres porque la morgue estaba desbordada. Pero paradójicamente, ese dinero negro construyó los rascacielos que hoy definen el skyline de Miami. Brickell, el distrito financiero, creció alimentado por los millones que necesitaban ser lavados. Los bancos hacían la vista gorda mientras las cuentas se inflaban con depósitos en efectivo que llegaban en bolsas de basura. Era un secreto a voces. Miami prosperaba sobre los cimientos de la ilegalidad. La serie Miami Vice no exageraba. Si acaso, se quedaba corta. La ciudad era un western tropical donde los narcotraficantes manejaban Ferraris blancos en lugar de caballos y las balaceras ocurrían en centros comerciales en lugar de cantinas. Luego vinieron más olas, cada una añadiendo su propia complejidad al mosaico. Los haitianos escapando de los Duvalier y la pobreza endémica, construyendo Little Haiti con sus botánicas que huelen a incienso y ron, sus iglesias vudú donde los tambores resuenan hasta la madrugada y sus restaurantes de griot y piclis. Los nicaragüenses, huyendo de los sandinistas, se establecieron en Sweetwater. Los colombianos trajeron sus arepas y su cumbia. Los venezolanos, la última gran ola, llegaron con sus petrodólares, comprando condominios en Sunny Isles Beach, como si fueran caramelos, transformando la zona en Little Moscow, porque coincidieron con los oligarcas rusos que también buscaban refugio para su dinero. Esta historia de transformación constante creó una ciudad única, sin equivalente en Estados Unidos. Miami nunca fue una ciudad industrial tradicional. Su economía siempre fue etérea, construida sobre arena tanto literal como metafóricamente. Turismo, bienes raíces, servicios financieros de dudosa legalidad, comercio internacional, lavado de dinero. Era una economía de humo y espejos, brillante en la superficie pero frágil en su núcleo, vulnerable a cada crisis, a cada huracán, a cada cambio político en América Latina. Y esa fragilidad, esa cultura del dinero fácil, sembró las semillas de la crisis actual.
El cambio de milenio trajo consigo una transformación que Miami no vio venir. Mientras la ciudad celebraba su imagen de paraíso tropical y centro financiero internacional, las grietas en sus cimientos comenzaron a expandirse como las raíces de los ficus que rompen las aceras de Coral Gables. La crisis financiera de 2008 golpeó a Miami con la fuerza de un huracán categoría 5. La ciudad, que había construido su economía sobre la especulación inmobiliaria, vio cómo su castillo de naipes se derrumbaba. Los condominios de lujo que se vendían sobre planos quedaron vacíos, esqueletos de concreto contra el cielo azul. Los precios cayeron hasta un 50%. Las grúas de construcción, que habían sido el símbolo del progreso imparable, se quedaron congeladas como dinosaurios de metal. Pero el problema era más profundo que una simple crisis inmobiliaria. Miami había apostado todo a ser una ciudad de servicios, una economía basada en el turismo, las finanzas y el comercio internacional. No había plan B. Cuando los turistas dejaron de venir y los inversores latinoamericanos se quedaron sin dinero, la ciudad se encontró sin red de seguridad. Los trabajadores de la construcción, muchos indocumentados, se quedaron sin trabajo de la noche a la mañana. Los pequeños negocios que dependían del flujo constante de dinero comenzaron a cerrar. Las ventanitas de café de la calle 8 empezaron a bajar sus persianas metálicas por última vez. La gentrificación llegó como un tsunami silencioso. Wynwood, que había sido un barrio puertorriqueño y luego un distrito de almacenes abandonados, se transformó en el distrito de arte más trendy del sur de Florida. Los murales, que antes eran expresiones de la cultura local, se convirtieron en backdrops para selfies de Instagram. Los alquileres se triplicaron en 5 años. Las familias que habían vivido allí por generaciones fueron expulsadas, empujadas hacia el norte, hacia zonas cada vez más marginales. Little Haiti sufrió el mismo destino. Los desarrolladores compraron lote por lote, casa por casa, prometiendo progreso, pero entregando desplazamiento. El cambio climático añadió otra capa de complejidad a la crisis. Miami, construida sobre un pantano drenado, comenzó a hundirse literal y metafóricamente. Durante las mareas reales, el agua salada brotaba de las alcantarillas como si la ciudad estuviera llorando. South Beach, la joya de la corona, se inundaba con una simple lluvia tropical. Los científicos advertían que para 2100 gran parte de Miami estaría bajo el agua, pero los desarrolladores seguían construyendo torres de 60 pisos como si el futuro no existiera. Era una negación colectiva, un acto de fe ciega en que el dinero podría comprar una solución a las leyes de la física. La desigualdad, siempre presente pero antes disimulada por el brillo tropical, se volvió imposible de ignorar. Miami se convirtió en una de las ciudades más desiguales de Estados Unidos. En Brickell y Miami Beach, los penthouses se vendían por $50 millones, mientras que en Overtown y Liberty City, familias enteras vivían en efficiency apartments sin aire acondicionado, sudando en el calor infernal del verano. El salario mínimo de Florida, uno de los más bajos del país, no alcanzaba ni para pagar un cuarto en las zonas más peligrosas. Los trabajadores del sector servicios, los que mantenían el paraíso funcionando, limpiando hoteles, sirviendo mojitos, cuidando jardines, vivían a 2 o 3 horas de sus trabajos porque no podían permitirse vivir cerca. La crisis de vivienda se convirtió en una bomba de tiempo. Los alquileres subieron un 40% en solo 3 años. Las familias comenzaron a vivir hacinadas, 10 personas en un apartamento de 2 cuartos. Otros optaron por vivir en sus carros, estacionados en los Walmart de Kendall, duchándose en los gimnasios baratos, manteniendo la fachada de normalidad mientras su mundo se desmoronaba. Los efficiency apartments ilegales proliferaron en Hialeah y Westchester, subdivisiones improvisadas donde una casa unifamiliar se convertía en 5 unidades, cada una más pequeña y más cara que la anterior. El sistema de salud mental, ya precario, colapsó completamente. Florida tiene una de las peores ratios de camas psiquiátricas per cápita del país. Los hospitales descargaban a los pacientes en las calles, literalmente. Les daban un boleto de autobús a Miami porque el clima era cálido y no morirían de frío.
Estos descargas de pacientes desde otros estados crearon una población flotante de personas con enfermedades mentales severas, sin medicación, sin apoyo, vagando por las calles del paraíso. La cárcel del condado Miami-Dade se convirtió de facto en el hospital psiquiátrico más grande de Florida, un lugar donde los enfermos mentales eran almacenados en lugar de tratados. La epidemia de opioides llegó primero de forma legal, a través de las pill mills, clínicas de dolor que dispensaban Oxycontin como si fueran caramelos. Florida se convirtió en la farmacia de opioides de la costa este. Cuando el Estado finalmente cerró estas clínicas, los adictos no desaparecieron. Se volcaron a la heroína, más barata y más accesible. Y cuando la heroína se volvió difícil de conseguir, apareció el fentanilo. Más barato de producir, más fácil de transportar, más letal. Los cárteles mexicanos vieron una oportunidad de oro. Miami, con su puerto, su aeropuerto internacional y sus conexiones con América Latina, se convirtió en un hub perfecto para la distribución. La pandemia de COVID-19 fue el golpe de gracia. Miami, que había apostado todo al turismo y al entretenimiento, se quedó vacía. Los hoteles cerraron, los restaurantes quebraron, los cruceros se quedaron anclados como ataúdes flotantes. El desempleo se disparó. Las colas para recibir comida gratis se extendían por millas. Y mientras los ricos se refugiaban en sus mansiones de Star Island con vista al mar, los pobres se hacinaban en apartamentos sin ventilación, el virus corriendo como fuego entre ellos. La ciudad que nunca dormía entró en coma. Y cuando despertó, el fentanilo ya había echado raíces profundas en el tejido social, alimentándose de la desesperación, el dolor y el abandono que la pandemia había dejado a su paso. Caminar por el downtown de Miami al amanecer es presenciar una ciudad con doble personalidad. Mientras los runners con AirPods trotan por Bayfront Park y los yates se mecen suavemente en la marina, a solo 2 calles de distancia, en los alrededores de la estación de Metro Mover, el fentanilo ha creado su propio ecosistema de desesperación. Los cuerpos encorvados en posiciones imposibles, congelados en medio de un paso, son la señal más visible de la crisis. No están dormidos ni despiertos, sino suspendidos en un limbo químico que los mantiene de pie pero ausentes, doblados en ángulos de 90 grados, desafiando la gravedad y la dignidad humana al mismo tiempo. El fentanilo en Miami no discrimina, pero se ha cebado especialmente con la población sin hogar, que ahora supera las 4.000 personas según los conteos oficiales, aunque los trabajadores sociales aseguran que la cifra real es al menos el doble. Bajo los pasos elevados de la I-95 se han formado ciudades enteras de carpas y cartones. El calor de Miami, que alcanza los 35 grados con una humedad del 90%, convierte estos campamentos en hornos durante el día. El aire está tan cargado que respirar duele. El olor es una mezcla de sudor, orina, basura fermentada y ese aroma químico dulzón que todos reconocen pero nadie quiere nombrar. Las ratas son del tamaño de gatos, los mosquitos forman nubes negras al atardecer y las cucarachas palmetto, esas cucarachas voladoras del tamaño de un pulgar, son las verdaderas dueñas de la noche. En Overtown, el barrio históricamente afroamericano que una vez fue llamado el Harlem del Sur, la crisis ha alcanzado proporciones apocalípticas. Las calles están llenas de agujas usadas que brillan bajo el sol como diamantes mortales. Los niños que van a la escuela tienen que esquivar no solo las jeringas, sino también los cuerpos de los que han sufrido sobredosis durante la noche. Los paramédicos están tan sobrecargados que a veces tardan horas en llegar. Los residentes han aprendido a administrar Narcan ellos mismos, llevando los kits antídoto como si fueran paraguas. Nunca sabes cuándo los vas a necesitar. La estación de Government Center del Metro Mover se ha convertido en un mercado abierto de drogas. A plena luz del día las transacciones ocurren sin disimulo. El fentanilo se vende por $5 la dosis, más barato que un café en Starbucks. Los dealers, muchos también adictos, operan con una eficiencia empresarial. El fentanilo que circula por Miami viene principalmente de México, pero su origen es chino.
Los precursores químicos se fabrican en laboratorios de Wuhan y Shanghái, se envían a Sinaloa donde se sintetiza la droga y luego entra a Miami por mar, aire y tierra. A veces viene mezclado con heroína, a veces con cocaína, a veces se vende como si fuera Percocet o Xanax. Los usuarios nunca saben realmente qué están consumiendo. Una dosis puede ser suave, la siguiente, letal. Es una ruleta rusa química donde la casa siempre gana. Los cuerpos de las víctimas muestran los estragos: piel necrosada que se cae en pedazos, infecciones que pudren los huesos, abscesos del tamaño de pelotas de tenis. Los hospitales públicos están desbordados con casos de endocarditis, una infección del corazón causada por inyectarse con agujas sucias. La xilacina, conocida como tranq o droga zombie, ha empeorado la situación. Es un tranquilizante veterinario que se mezcla con el fentanilo para prolongar el efecto, pero causa necrosis severa en la piel, heridas que no sanan, que se vuelven negras y pútridas. Los adictos la llaman carne muerta, porque eso es literalmente lo que causa. En los campamentos, personas con extremidades podridas siguen inyectándose en las heridas abiertas porque la adicción es más fuerte que el instinto de supervivencia. El olor a carne en descomposición se mezcla con el calor tropical, creando un hedor que se pega a la ropa, al pelo, al alma. Los hospitales han creado unidades especiales solo para tratar las heridas causadas por la xilacina, pero es una batalla perdida. Los pacientes necesitan amputaciones, pero muchos no tienen seguro médico. Son dados de alta con antibióticos que no pueden pagar y vendajes que no pueden cambiar. Vuelven a la calle, a las mismas condiciones insalubres, al mismo ciclo de destrucción. Los trabajadores de la salud hablan de fatiga de compasión, ese punto donde el horror constante te vuelve inmune al sufrimiento ajeno. El impacto en los barrios es devastador. En Liberty City, las abuelas que criaron a generaciones ahora tienen miedo de salir de sus casas. Los parques donde los niños jugaban están tomados por los adictos. Las pequeñas tiendas han cerrado, cansadas de los robos constantes. Los que pueden se van, los que no pueden se encierran. La respuesta oficial ha sido esquizofrénica. Por un lado se habla de compasión y tratamiento, por otro se criminaliza la adicción y la pobreza. Las redadas policiales dispersan los campamentos, pero no ofrecen alternativas. Los adictos son arrestados, pasan unos días en la cárcel sufriendo abstinencia sin tratamiento médico y son liberados de vuelta a las mismas calles. Si esta historia te está abriendo los ojos a realidades que preferimos ignorar, suscríbete, dale a me gusta y activa la campanita para seguir explorando el mundo sin filtros con DocuTierra. Los equipos de reducción de daños recorren las zonas más afectadas como ángeles urbanos. Van armados no con sermones sobre abstinencia, sino con kits de supervivencia, jeringas limpias, tiras de prueba de fentanilo, Narcan, vendajes, agua y una dignidad que el sistema les ha negado a los adictos. Operan en una zona gris legal, distribuyendo suministros que salvan vidas mientras las autoridades hacen la vista gorda. Estos voluntarios, muchos exadictos ellos mismos, conocen el lenguaje de la calle, los códigos no escritos, los miedos no expresados. No juzgan, no predican, solo ofrecen una mano y la promesa de que mañana seguirán ahí. En Overtown, una iglesia baptista ha transformado su sótano en un refugio no oficial. Durante el día parece una iglesia normal, pero cuando cae la noche, abren las puertas a cualquiera que necesite un lugar seguro para dormir. No hacen preguntas, no piden identificación, no exigen sobriedad. El pastor, un hombre que perdió a su propio hijo por sobredosis, dice que Jesús no pedía pruebas de drogas antes de multiplicar los panes y los peces. Han instalado duchas improvisadas, ofrecen ropa limpia donada por la congregación y sirven desayuno caliente cada mañana. La policía sabe lo que hacen, pero no interviene. Las madres que han perdido hijos por el fentanilo han formado su propia red de apoyo y activismo. Se reúnen cada jueves en un centro comunitario de Kendall, compartiendo no solo su dolor, sino también su rabia productiva.
Han aprendido a usar las redes sociales para presionar a los políticos, organizan vigilias frente al ayuntamiento, reparten folletos con información sobre los peligros del fentanilo en las escuelas. Los trabajadores sociales de Miami operan en condiciones que desafían cualquier manual de procedimiento, con casos que superan por 10 veces lo recomendado, sin recursos adecuados. Amenazados constantemente por recortes presupuestarios, siguen adelante con una tenacidad que roza lo sobrehumano. Han aprendido a ser creativos, negocian con moteles baratos para conseguir habitaciones de emergencia, convencen a clínicas privadas para que acepten pacientes sin seguro, crean redes informales de apoyo que funcionan mejor que cualquier programa oficial. En Little Haiti, la comunidad haitiana ha respondido a la crisis con la solidaridad que los ha caracterizado desde siempre. Las botánicas no solo venden velas y hierbas, sino que funcionan como centros de información y apoyo. Las Mambo y Hogan, sacerdotisas y sacerdotes del vudú, ofrecen limpiezas espirituales, pero también conectan a los adictos con recursos de tratamiento. Los restaurantes locales guardan las sobras del día no para la basura, sino para distribuirlas entre los necesitados. Los artistas locales han convertido el arte en resistencia. Murales monumentales en Wynwood y Overtown no solo decoran las paredes, sino que humanizan a las víctimas de la crisis. Un mural particularmente poderoso muestra rostros de personas que han muerto por sobredosis, no como estadísticas, sino como seres humanos con nombres, historias, familias. Los grafiteros salen de noche a pintar mensajes de esperanza y advertencia. El fentanilo mata. Tu vida vale más que un high. No estás solo. Es una guerra de narrativas donde el arte combate la desesperanza con belleza y verdad. Pequeñas organizaciones sin fines de lucro operan con presupuestos que no alcanzarían para el catering de una gala de caridad en Miami Beach, pero su impacto es desproporcionado. Una de ellas, operando desde un tráiler en un estacionamiento, ha logrado conectar a cientos de adictos con tratamiento. No tienen oficina elegante ni página web sofisticada, pero tienen algo más valioso: la confianza de la calle. La resistencia también viene de lugares inesperados. Los dueños de pequeños negocios en las zonas afectadas, en lugar de simplemente llamar a la policía, han comenzado a ofrecer trabajos temporales a personas en recuperación. Un lavadero de autos en North Miami emplea a ex-adictos, dándoles no solo un salario, sino un propósito, una rutina, una razón para mantenerse limpios. Estas historias de resistencia no salen en las noticias, no generan clics ni likes, pero son el tejido que mantiene a Miami unida cuando todo parece desmoronarse. Son la prueba de que incluso en el infierno del fentanilo, la humanidad encuentra formas de florecer. No es suficiente, nunca es suficiente, pero es algo. Y en una ciudad donde el sistema ha abandonado a los más vulnerables, ese algo es todo. A pesar de la oscuridad que el fentanilo ha traído, Miami sigue siendo Miami, una ciudad que se niega a ser definida solo por sus tragedias. Hay una energía vital que persiste, una belleza que coexiste con el dolor, una cultura tan vibrante que ni siquiera la peor crisis puede apagarla completamente. Este es el Miami que los residentes conocen y aman, el que los mantiene aquí a pesar de todo, el que les recuerda por qué vale la pena luchar. El amanecer en Miami es un espectáculo que ninguna droga podría replicar. Cuando el sol emerge del Atlántico, tiñendo el cielo de naranjas y rosas imposibles, hasta los más cínicos se detienen a mirar. En South Point, los pescadores cubanos llegan antes del alba, sus cañas alineadas como antenas, esperando señales del mar. El olor a salitre se mezcla con el café cubano que venden desde carritos improvisados. $3 el cortadito servido en vasitos de plástico que queman los dedos. Los pelícanos planean sobre el agua cristalina mientras los delfines saltan en la distancia. La comida en Miami es medicina para el alma. En los rincones menos glamorosos de la ciudad, donde los turistas no llegan, la gastronomía florece con una autenticidad que no se puede fingir. En Hialeah, las ventanitas de café son centros sociales donde el chisme fluye tan libremente como el café. El olor a croquetas recién fritas, a pan cubano saliendo del horno, a lechón asado los domingos, crea una atmósfera de hogar incluso para los que no tienen casa.
En Little Haiti, el griot, cerdo frito, se sirve con pickles, repollo picante, en platos de foam que parecen insignificantes, pero contienen sabores que transportan directamente a Puerto Príncipe. Los food trucks nicaragüenses en Sweetwater sirven gallo pinto y tajadas que saben a domingo familiar, a abuela, a infancia. En Kendall, los restaurantes colombianos sirven bandeja paisa que podría alimentar a 3 personas, montañas de chicharrón, arroz, frijoles, aguacate, todo coronado por un huevo frito perfecto. La música es el latido constante de Miami. No importa la crisis, siempre hay música. Desde los apartamentos de Ayapata sale bachata a todo volumen los sábados por la noche. En los parques de Coral Way, los viejos se reúnen con sus guitarras para tocar boleros que hablan de amores perdidos y patrias lejanas. El reggaetón retumba desde los carros en cada semáforo, los bajos tan potentes que hacen vibrar el pavimento. Los mercados de pulgas de Miami son universos paralelos donde todo es posible. El Opa Loca Hialeah Flea Market es un laberinto de puestos donde se puede encontrar desde santería hasta smartphones, desde frutas tropicales que no tienen nombre en inglés hasta herramientas que parecen sacadas de otro siglo. El regateo es un arte, una danza social donde el precio final importa menos que el proceso. El aire huele a mango maduro, a especias caribeñas, a aceite de motor y a perfume barato, todo mezclado en una sinfonía olfativa que es únicamente Miami. La naturaleza en Miami es más que playas. Los Everglades, ese río de hierba que los desarrolladores no pudieron domar, siguen siendo un recordatorio de que la naturaleza siempre gana al final. Los caimanes toman el sol en los canales de los suburbios como si fueran los verdaderos dueños de la tierra. Las iguanas invaden los jardines como pequeños dinosaurios verdes, comiendo hibiscos y tomando el sol en las aceras. Los loros salvajes, descendientes de mascotas escapadas, gritan desde las palmeras en bandadas de verde brillante. Los manatíes, esas vacas marinas gentiles, nadan en las marinas de Cape Biscayne, ajenos al caos humano. El arte callejero de Miami es una galería al aire libre que democratiza la belleza. No necesitas pagar entrada para ver obras maestras. En Wynwood, pero también en Overtown, Liberty City, Little Havana, los murales cuentan historias de resistencia, de orgullo, de dolor transformado en color. Artistas locales e internacionales han convertido paredes abandonadas en lienzos que hablan más que 1000 discursos políticos. Un mural muestra a una abuela cubana con su bata de casa y ruleros, dignificando lo cotidiano. Otro retrata a trabajadores de la construcción, esos hombres invisibles que construyeron los rascacielos donde nunca podrán vivir. Los grafitis no son vandalismo aquí, son gritos de existencia, declaraciones de «estamos aquí, existimos, importamos». Las playas públicas de Miami son espacios democráticos donde la desigualdad se diluye temporalmente. En Virginia Key Beach, familias enteras llegan con neveras llenas de pollo frito y dominós. Los niños construyen castillos de arena mientras los adultos entierran los pies en la arena caliente y hablan de todo y nada. El agua turquesa no discrimina. Abraza a todos por igual. En Crandon Park, los kioscos huelen a hamburguesas y arepa de choclo, mientras las familias celebran quinceañeras y cumpleaños bajo las palmeras. Los kitesurfers vuelan sobre las olas como pájaros de colores, mientras los viejos pescadores ignoran el espectáculo, concentrados en sus líneas, esperando la tilapia que cenarán esa noche. Los jardines comunitarios que han surgido en lotes vacíos son oasis de esperanza. En Liberty City, donde antes había casas crack, ahora crecen tomates, calabazas, yuca, plátanos. Los vecinos que antes no se hablaban ahora comparten semillas y consejos de cultivo. Es agricultura urbana pero también terapia comunitaria, una forma de sanar la tierra y las almas al mismo tiempo. Los niños aprenden de dónde viene la comida, los adultos encuentran propósito y todos comen mejor. En estos jardines, entre el cilantro y los ajíes, crece algo más importante que vegetales. Crece comunidad, crece esperanza, crece futuro. La historia de Miami es un espejo de las contradicciones de América.
Una ciudad que prometió el paraíso, pero entregó purgatorio para muchos. Hemos visto cómo el fentanilo no es la causa, sino el síntoma de fracturas más profundas, la desigualdad brutal, el abandono sistemático, la cultura del dinero fácil que construyó castillos sobre arena. Pero también hemos visto algo más poderoso, la resistencia humana. En cada ventanita de café que sigue abierta, en cada mural que transforma dolor en arte, en cada voluntario que reparte Narcan bajo los puentes, Miami demuestra que ninguna droga es más fuerte que el espíritu de comunidad. La ciudad que nació de un pantano se niega a hundirse. ¿Crees que Miami puede superar esta crisis? ¿Conoces a alguien afectado por el fentanilo? ¿Qué solución propondrías tú? Déjame tus respuestas abajo y no olvides suscribirte, dar me gusta y activar la campanita para seguir descubriendo las realidades ocultas del mundo con DocuTierra.